Bueno, Bueno, difícil situación porque hablamos de turistas que estuvieron de paso, pero que estuvieron en contacto con un montón de gente porque se movilizaron en colectivo permanentemente transcurriendo sarampión, digamos, ya era evidente y los casos fueron confirmados, 4 personas. bueno, volvemos a hablar sobre el tema de la vacunación. Mm. Si la población estuviese completamente vacunada, estas cosas no nos estarían llamando a un diálogo. Eh, los niños en edad escolar deberían estar ya inmunizados contra el sarampión. Y hay una gran cantidad de niños que no están vacunados. Los papás de esos niños seguramente no padecieron sarampión porque están vacunados. Entonces, tenemos que hacer hincapié, más que en el caso, poner como una alerta y un recordatorio de que las enfermedades que están apareciendo ahora, sarampión, coqueluche, por ejemplo, que también hay una alerta sobre coqueluche, o sea, sobre tos convulsa, se podrían perfectamente evitar con una vacunación adecuada de los niños. Planteamos, primero, ¿qué está pasando con la vacunación en Argentina? ¿Cuáles son los riesgos de no vacunar a las personas y por qué la gente está concurriendo o llevando a sus niños con menos intensidad, con menos exigencia a vacunarse? Segundo tema, ¿qué está pasando con las fronteras? Sanidad de fronteras. ¿Cuál es el control que se hace al ingreso de los pacientes por tierra o por aire, en este caso por tierra? ¿Qué control sanitario tenemos entre nuestras fronteras? Este es un tema que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. El control sanitario de fronteras o medicina del viajero, por ejemplo. Hay muchos países que para que nosotros ingresemos a esos países tenemos que presentar un carnet de vacunación. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos pidiendo los carnets de vacunación a los viajeros, cual sea el motivo de viaje. Viajes frecuentes, trabajo, visas o turistas en este caso. Independientemente de lo que sea un control de vacunación en el lugar. Si están en el lugar, ¿cuáles son los convenios que hacen nuestros ministerios con los ministerios de los países limítrofes como para saber cuál es el riesgo de los viajeros, ¿no? Exactamente. Sí, Marta. Bueno, efectivamente, el Ministerio de Salud ha determinado los 3 adultos y el menor no tenían vacuna, es decir, no tenían antecedente de vacunación, por lo tanto, transcurriendo la enfermedad, se expusieron permanentemente en todos los lugares donde estuvieron paseando en Argentina, varias provincias, con gente, en esta situación también llevando la vulnerabilidad a todos lados. Pero el otro tema tiene que ver precisamente con lo que decís, con la ola de corriente de pensamiento social de este tiempo de muchos papás antivacunas. Esto es preocupante porque hablemos del sarampión porque ya estaba erradicado en Argentina. La preocupación es el criterio, porque como yo te dije, esos papás antivacunas no padecieron sarampión o no estaban en una época en donde el sarampión era un problema porque fueron vacunados. Entonces, si no pensamos en la vacunación como un hecho individual, pensémoslo como un hecho colectivo, un hecho social, una obligación de responsabilidad. Si yo estoy de acuerdo con no vacunar a mi hijo, bueno, ante el mínimo síntoma de enfermedad, aíslo a mi hijo, llamo al médico y le doy notificación. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es el nivel? Creo que el foco es un poco más antropológico. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad social que nos está faltando para promover medidas que son independientes, que son personales o que son una responsabilidad individual? Yo tomo la responsabilidad por mis hijos, ¿sí? Porque soy el adulto responsable de mis hijos. Pero estoy pensando en la salud de mi hijo o en la salud de los compañeritos de mi hijo. A eso voy.
¿no? Exactamente, exactamente, Entonces, sí, porque son chicos que están completamente socializados, asisten a las disciplinas deportivas, a la escolaridad como base, es decir, comparten el aula con otros niños que tienen también el derecho de poder disfrutar de la salud porque tienen el carnet de vacunación completo. exacto. Marta, el tema sarampión entonces es peligroso, qué le pasa al organismo, bueno, como también para poder abordarlo médicamente y decir, bueno, estamos hablando de algo que necesitó ser erradicado. ¿Por qué? Porque es muy, muy peligroso, porque es muy importante la enfermedad. Porque como enfermedad viral tenía el problema de que algunos pacientes provocaban problemas neurológicos como la encefalitis, por Mm, ejemplo, claro, encefalitis sarampionosa. Eh, entonces, como habíamos hablado en otras enfermedades, el problema va a ser grave en los pacientes que están inmunológicamente comprometidos o en aquellos en que desgraciadamente la enfermedad o el virus se aloje en un tejido noble como puede ser el cerebro, como puede ser el encéfalo, ¿sí? Por ejemplo, las encefalitis virales son enfermedades complejas de por sí. Ya sabemos que los virus no se tratan con antibióticos. Y que bien. toda enfermedad neurológica en la infancia puede dejar algún tipo de secuela. Claro que sí, claro que sí. Uno a veces piensa en el sarampión como la ronchita, que te sale molesto. No es Como la el varicela, resfriado, estamos como hablando la de sarampión. fiebre, Mm, pero por eso digo, no pensemos en una enfermedad como un hecho personal o como un hecho individual o como un hecho dentro del núcleo familiar, sino pongámosla dentro de un contexto social donde hay niños que van a la escuela y que un promedio de 30 niños van por aula. exacto. Marta se ¿Cuánto? contagia directamente, ¿verdad? Por las Con el gotitas contacto, con la saliva, con el aire. con la saliva, con la Bien. saliva. Entonces, eh, pongamos el contexto de la enfermedad dentro de otro contexto más amplio, que es un contexto social. ¿Qué está pasando con una sociedad que estamos tan individualizados que no pensamos en el resto? Por eso yo puedo decir, bueno, me quedo tranquila porque mi hijo está vacunado. Pero si yo no vacuno a mi hijo, me quedo tranquila, ¿qué hago con eso? Tal ¿Cuál es cual. el motivo de evitar la vacunación? Creo ¿Y que qué, tenemos como sanitaristas tenemos que trabajar en la justificación de las vacunas para que se entienda por qué es necesario vacunar a los niños. qué difícil para los profesionales de la salud encontrarse con estos casos donde atienden a pacientes pequeños en este caso, pero en el control o en la atención de una enfermedad específica, bueno, expresamente denota que no tiene vacunas. Entonces, que querés tratar a un niño pero no está vacunado. Qué difícil la situación entre la ética profesional y el sentido de responsabilidad de decir, ¿qué hago con esta familia que estoy viendo que no vacunan a sus hijos? Yo no tengo, sabes que mi área no es la pediatría, sino que el área de adultos. Sí he tenido pacientes que como adultos eligen no vacunarse, pero son los que ya tienen esquemas de vacunaciones de programas médicos completos, que están vacunados contra la triple viral, la triple bacteriana, contra la tuberculosis, contra la poliomielitis. Entonces, la elección de la vacunación de un adulto no es la misma que la elección de vacunación de un niño. Tal cual. Pueden elegir no vacunarse contra el COVID, pueden elegir no vacunarse contra la hepatitis A o B, pueden elegir no vacunarse contra el HPV, pero no son enfermedades que atañan a la infancia. Eso ya están protegidos, ya están vacunados contra esa enfermedad. Sí, me he sentado en lo personal y con adultos a tratar de justificar la necesidad de vacunación en áreas específicas, en pacientes específicos donde las vacunaciones no son obligatorias. Y muchas de las veces, mientras los pacientes son inmunocomprometidos, requieren esas vacunas para no contagiarse de enfermedades que podrían complicarle la vida. Algunos sí se niegan, otros, la mayoría, accede sin problemas cuando uno se siente y justifica. O cuando ya han padecido, por ejemplo, neumonías y saben que lo más beneficioso sería vacunarse contra algunos
algunos gérmenes que provocan la neumonía, como para evitar complicaciones o internaciones.